Tengan buen día, compañeros y licenciado. Mi nombre es Carlos Daniel Posadas, como se puede observar en la presentación. Y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio acerca del curso de Programación 1. El enunciado del problema nos dice lo siguiente. Hacer un programa donde le pido al usuario ingresar un número para que muestre en pantalla una pirámide de asteriscos. Es un programa de acuerdo a funciones y arreglos. Bueno, para desarrollar este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, una de ellas es que hay que trabajar con un arreglo bidimensional. Vamos a trabajar con dos o más de variables. En este caso serían tres variables. Una que se va a encargar de recorrerme las líneas, otra que se va a encargar de recorrerme los espacios, de imprimirme los espacios, y otra que se va a encargar de imprimirme los asteriscos. Bien, nos dan un ejemplo de una pirámide de n igual a 6 filas. Entonces, bien, podemos ver que en la primera línea se imprimen 5 espacios y se imprime un asterisco, haciendo un total de 6 caracteres. En la segunda línea se imprimen 4 espacios y 2 asteriscos, haciendo un total de 6 caracteres. Lo mismo pasa con la línea 3, se imprimen 3 espacios y 3 asteriscos, siempre se forman los 6 caracteres. Y bueno, lo mismo con la línea 4, con la 5 y con la 6. Hay que tener en cuenta que en cada línea, por ejemplo, en la primera línea ocupo que se impriman 5 espacios. En la segunda ocupo que se impriman 4 espacios. O sea, a medida que yo aumente en mis líneas, mis espacios van a disminuir. Entonces, hay una fórmula que nos puede ser muy útil para imprimir espacios. Y es que el valor de n, o sea, el valor de las filas que en total de nuestro arreglo, menos el valor de la línea en la que estoy, me va a imprimir la cantidad de espacios que quiero. Por ejemplo, en este, n es igual a 6 y estoy en la línea 1. Entonces voy a tener 6 menos 1 igual a 5. Entonces me imprime 5 espacios en la línea 1. Ahora si paso en la línea 2, sería 6 menos 2 es igual a 4. Me va a imprimir 4 espacios en la línea 2. Lo mismo pasa con la línea 3. 6 menos 3 es 3. Entonces me va a imprimir 3 espacios en la línea 3. Bien, eso con respecto a los espacios. Ahora con respecto a los asteriscos. Nosotros vemos que si estoy en la línea 1, se me imprime un asterisco. Si estoy en la línea 2, se me imprimen 2 asteriscos. Si estoy en la línea 3, se me imprimen 3 asteriscos. O sea que es directamente proporcional las líneas con los asteriscos. Entonces yo puedo decir que las variables las puedo igualar para dentro de un for. Bien. Luego de esto ya podemos pasar al programa llevándonos esta idea. Entonces, esto sería nuestro código en C++. Bien, lo primero es lo básico de cualquier programa en C++, las librerías, por ejemplo. Y bueno, como se nos pide que realicemos a través de funciones, entonces yo declaro el prototipo de mi función. Le voy a nombrar como pirámide y quiero que sea de enteros y también que me reciba valores enteros. Entonces por eso dentro del argumento pongo int. Bien, cuando ya entro al main, allí voy a declarar las variables que voy a ocupar. En este caso la única variable que voy a ocupar del usuario va a ser n, que va a hacer las líneas que yo quiero que tenga mi pirámide. Entonces, luego tengo un cout que me imprime en pantalla, ingresa el número de líneas que desea para la pirámide, no mayor a 50. Entonces luego está el sin, que me lee el número que ingresa el usuario en la variable n. Y luego bien, tenemos que no tiene que ser mayor a 50. Entonces para hacer eso, para limitar nuestro programa en esos aspectos, podemos utilizar un if, dado que si n es menor o igual que 50, me imprima mi función, hago el llamado de mi función allí.
Ahora, si es menor, si es mayor a 50, entonces que me imprima en pantalla el número ingresado no está dentro del rango de valores permitidos. Y con eso acabaría mi main. Ahora nosotros ocupamos definir lo que va a ser nuestra función. Para eso, afuera del main, pues nombramos la función int pirámide. Va a recibir un valor entero de n, que va a ser el que va a ingresar el usuario. Y luego hacemos uso del for, un for anidado. Como les comenté al principio, la i se va a encargar de recorrerme las líneas. Entonces yo digo que i es igual a 1 y va a llegar hasta donde i sea menor o igual que n, dado que n es las líneas que el usuario quiere, la línea máxima, y me va a ir aumentando de 1 en 1 las líneas, o sea, de la línea 1 a la línea 2, a la línea 3, hasta llegar a n. Luego paso al siguiente for, que sería el de los espacios. Como les mencioné al principio, la fórmula en el ejemplo era 6, que eran las líneas totales, menos la línea en la que me voy a recorrer. Por ejemplo, la línea 1, entonces sería 6 menos 1, que me va a imprimir 5 espacios. Lo mismo pasa, eso es lo que pasa aquí. Entonces 6 menos 1 me imprimiría 5 espacios. Entonces por eso está el cout con imprimir espacios. La J va a llegar hasta que sea mayor que 0 y me va a ir disminuyendo. O sea que a medida se vaya cumpliendo cada for, cada parte en el ciclo, cada impresión de un espacio, entonces me va a disminuir en 1 hasta que llegue a 1 y me lo imprima, dado que cuando llegue a 0 ya se me va a salir del for. Luego al salir de ese for paso al siguiente, que es el que me va a imprimir el valor de los asteriscos, el número de asteriscos que deseo. Entonces, como también les había dicho, K, que se va a encargar de los asteriscos, tiene que ser igual que el número de líneas. Si estoy en la línea 1, me tiene que imprimir un asterisco. Si estoy en la línea 2, me tiene que imprimir 2 asteriscos. Bien, entonces es lo que hago. K igual a 1, luego K mayor que 0, va a suceder lo mismo que con J, y luego K me va a ir disminuyendo de 1 en 1 para poder ir imprimiendo la cantidad de asteriscos que deseo. Luego, cuando termine de ese ciclo, de ese for de K, de imprimir asteriscos, va a haber un salto de línea, dado que hay un inlay. Y bueno, eso sería todo con respecto al programa. Ahora bien, si lo ejecutamos para ver su funcionalidad, entonces, y le damos un valor de entrada de 10, vemos que se produce la primera imagen. Luego, si le damos un valor de entrada de 20, entonces tenemos la segunda imagen. Y si contamos, pues vemos que sí, en realidad se cumple correctamente. La cantidad que el usuario ingresa es la misma cantidad de líneas que voy a tener en mi programa. Ahora, ¿qué va a pasar si yo ingreso un número mayor a 50? Como era uno de los límites que teníamos, entonces nos tendría que mostrar lo de el número ingresado no está dentro del rango de valores permitidos. Y pues, efectivamente, cuando ingresamos un valor de entrada mayor a 50, es lo que se muestra en pantalla. Y bueno, eso sería todo con respecto al ejercicio.